Las bodas de plata. Pasaron varios años. Cierta noche, el castillo de Fontainés parecía recortado por el azul oscuro del cielo, decorado con lentejuelas de plata. Pero dentro, solo una luz brillaba. La noche era profunda y su tranquilidad solo era interrumpida por el prolongado aullido de un perro que a lo lejos ladraba bajo la luna. Los contornos que del castillo se apreciaban bajo la claridad de la luna parecían inspirar confianza, fortaleza y prometer verdadera paz. Esto era probablemente lo que hacía parecer al castillo como algo vivo. Bajo aquella única luz que brillaba dentro, se encontraban sentados Tecelín el Moreno y su esposa, Alice de Montebar. Acababan de celebrar sus bodas de plata, y ahora, mientras la luna recorría su camino azul, obscuro en el cielo nocturno, ellos disfrutaban de los ecos del día y los recuerdos de los años transcurridos. ¿Te parece a ti que han pasado 25 años, Alice mía? No, ni siquiera 25 meses. Y sin embargo parece que lo ha sido siempre y que nunca ha existido otra vida que esta, aquí en el castillo, junto a ti, a los chicos y a Umbelina. Ya sé que esto suena a contradictorio, pero realmente no lo es. A veces me parece que fue ayer, cuando mi padre me dijo que le habías pedido mi mano, pero luego, al pensar en los pequeños, me parece que nunca he tenido ni otra vida ni otro amor. Lo que quiero decir, Alice, es que te has convertido en una gran madre, que de la muchacha no queda más que un recuerdo vago y borroso. Y lo comprendo perfectamente. Tu época de juventud fue muy corta. Fuiste madre antes siquiera de que terminara. Solo tenías 15 años cuando nos casamos. Y parece que ha sido solo un instante, ¿o no? Como si hubiera sido ayer, Tecelín. Sin embargo, cuando miro a Umbelina y recuerdo que a su edad ya era yo madre, de Guy y de Gerardo, comienzo a pensar que ya soy muy vieja. Tecelín soltó una breve carcajada antes de decir: Entonces, ¿qué seré yo? Si tenía más del doble de tu edad cuando nos casamos. Si tú eres vieja ahora, yo debo ser una verdadera reliquia. Pero no, Alice, Dios ha sido bueno con nosotros dos. Para mí sigues siendo hoy tan hermosa como lo eras hace 25 años. Sí, porque me miras con ojos de enamorado. Pero mi espejo me dice la verdad. Aunque como tú dices, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dime, Tecelín, ¿te sigues preocupando tanto por las cosas de Dios como lo hacías hace 25 años? Exactamente igual, Alice. Las cosas no han mejorado en nada. ¿Recuerdas lo que sucedió el año en que nos casamos? ¿Te refieres a la muerte de Hildebrando? Sí, y a todo lo que le llevó a la muerte y todo lo que pasó después. En aquellos tiempos yo tenía mucho miedo y preocupación por el Papa y tenía motivos para ello. Imagínate, el representante de Cristo tuvo que morir en el destierro, al que le condujeron los mismos que le llamaban Santo Padre. Piensa en aquel ingrato de Enrique IV. Hildebrando hizo todo lo que un padre o una madre podría hacer por un hombre. Y mira, ¿con qué ingratitud le pagó? ¡Oh, qué sacrilegio! Tener la arrogancia satánica de destronar al Papa y poner a otro hombre en su lugar. Todavía me hierve la sangre al pensar en ello. Alice sonrió un poco al decir: Mucho me temo que el señor de Fontainés no ha aprendido su lección todavía. No ha mejorado nada al mirar las cosas en su conjunto.
como lo hacías hace 25 años. Qué mal alumno eres, o tal vez la mala maestra soy yo. Oh, lo sé, lo sé. Tú siempre dices que Dios equilibra las cosas, y quizás tengas razón. Hildebrando tuvo en la condesa Matilde de Toscana una segunda Débora, mientras al mismo tiempo un Pedro Damián en Italia, un Lafranco en Inglaterra, un Esteban de Muret, un Hugo de Cluny y un Bruno con sus compañeros en la gran abadía de Chartreuse. Aquí en nuestra propia patria nos mostraron claramente que el hombre no había olvidado por completo a Dios, ni siquiera había abandonado al mundo a su propia maldad. Pero supongo que podríamos retomar ahora nuestra discusión exactamente en el punto en que la dejamos hace 25 años y llegar tan lejos como lo hicimos entonces. Nunca llegamos a ponernos de acuerdo sobre quién era el que miraba las sombras y quién las luces, ¿verdad? Al decir esto, Tecelín sonreía, y la sonrisa que recibía como respuesta solo confirmaba lo dicho. Luego agregó: No hay consuelo, sin embargo, al mirar las cosas en conjunto, Alice, pero aún sigo sosteniendo que los daños inmediatos causados por las acciones de los pecadores son mayores que los frutos de las acciones de los santos. Porque mira, para que uno esté dispuesto a imitar a Bruno y a sus cartujos, encuentro muy pocos, pero son miles dispuestos a imitar a nuestro rey y sus desórdenes. Fíjate en los momentos más destacados. Felipe fue una vergüenza para la nobleza. Eso es incuestionable. Era tan malo, si no es que peor que Herodes el Grande. Pero fíjate en el equilibrio. Felipe repudia a su legítima esposa y se roba la del conde de Anjou, pero inmediatamente surge un nuevo Juan Bautista en la persona de Ivo de Chartres. Felipe ponía de manifiesto la bestia que habita en el hombre. Ivo mostró al ángel, y a pesar de lo que dices de esos pocos o de esos 2000, yo sostengo que la protesta universal que se ha levantado contra el rey muestra cuánto bien puede sacarse del mal. Me gustaría tener tu mismo optimismo, Alice, pero hasta cuando contemplo el aspecto general de las cosas me asusto. Tal vez no sean lo suficientemente espiritual, aunque viendo el equilibrio de Dios en Inglaterra, me temo que las cosas sigan desequilibradas en esta tierra. William Rufus se apodera de los bienes de la iglesia y casi de inmediato surge un Anselmo, equilibrio. Dirías tú, pero yo digo desequilibrio, porque Anselmo tuvo que partir desterrado y Rufus continúa aún reinando. Ay, Tecelín, veo que sigues tan ciego como siempre. Un hombre santo vale más que 100 o 1000 de esos reyes de quienes hablas. Anselmo influirá en las gentes para que hagan el bien, mientras que Rufus no representará en la historia más que un hombre que con el tiempo se irá borrando. Tú vives demasiado cerca de los soberanos, Tecelín. Crees que son todopoderosos, pero no lo son. Hacen mucho ruido, pero también un tambor hueco lo hace. Causan una gran conmoción, pero eso mismo hace también el viento cuando pasa. Sí, querida, pero yo no he visto tambores huecos que reúnan ejércitos devastadores, ni vientos pasajeros que destruyan ciudades enteras. Sí, es así. Sería voluntad de Dios, y donde esos ejércitos devastan ciudades, la civilización florecerá de nuevo. Y donde esos vientos han arrasado, brotará una nueva cosecha. Pero, ¿qué pasará si los vientos y los ejércitos persisten?
no persistirán. Teselín sonrió ante la rotunda afirmación de su esposa y exclamó: Hemos vuelto exactamente donde nos encontrábamos hace 25 años, cuando llegamos a un cierto punto donde ya no discutes, aseguras, y tu afirmación final es siempre Dios. Y claro que tienes toda la razón, Alice. La última palabra es siempre Dios. Pero querida mía, con toda sinceridad, temo por su iglesia. Oh, ya sé que las puertas del infierno no prevalecerán, pero pueden causar, y de hecho causan mucho daño. La iglesia permanecerá. Dios nos ha dado su palabra sobre este punto, pero de lo que no nos ha dado palabra es del estado en que permanezca, y eso es lo que me preocupa. En este momento, según veo, las cosas están tan mal como antes de Hildebrando. Enrique V de Alemania es exactamente igual de arrogante que Enrique IV, y preveo grandes sufrimientos para Pascual II. Tendrá que presentar tantos sacrilegios como los que afligieron a Gregorio VII. Enrique I de Inglaterra es una amenaza. Ese hombre es un político intrigante y calculador. No confiaría nada en él, por lo que le conozco. Y aquí en Francia, bueno, solo nos queda esperar que la combinación de Luis VI y Felipe I sea menos nociva que el reinado de Felipe solo. Lo malo es que mis esperanzas solo se fundan sobre arenas movedizas. Los soberanos quieren tener demasiado poder sobre los sacerdotes de la iglesia, y ese es el problema. Esta cuestión de la investidura laica es un escándalo. Si me preguntas, yo diría que el problema está en el Sacro Imperio Romano, esa institución que no tiene nada de imperio, nada de romano y mucho menos de santo. Pero, ¿qué fue lo que decidimos hoy exactamente? Hace 25 años, ¿no encontramos entonces una manera de cambiar todo el mundo? Teselín se detuvo, miró a su sonriente esposa, pensó un poco, luego rió también mientras decía: Sí, lo recuerdo. Decidimos que había una forma de cambiar el mundo entero, y esa era cambiándonos a nosotros mismos. Nosotros concluimos que el principio fundamental del alma de toda reforma es la reforma del alma individual. Concluimos que Dios nos había puesto en este pequeño punto del mundo que nosotros llamamos Fontaines, con el único propósito de embellecer este pequeño punto para Él. Sí, Alice, lo recuerdo bien, nunca lo he olvidado, y sin embargo no puedo dejar de preocuparme por estos otros puntos. Sí, pero piensas demasiado en ellos. Piensa menos y reza más, y tendrás más paz. Tú ganas. Como siempre, lo que dices es verdad. Yo debería rezar más, y me he dado cuenta de que Humbelina se parece cada vez más a su madre. Sí, y la mayoría de los chicos han salido a su padre. Estás criando una gran familia de caballeros, cuando yo la quería de sacerdotes o religiosos. ¿Es acaso que tu equilibrio no funciona en ambos sentidos, Alice? ¿No debería haber 100 o 1000 caballeros por cada alma santa? Pero no en una sola familia. Aunque no me quejo, estoy verdaderamente orgullosa de Gulli y de Gerardo. Estoy convencida de que Andrés será nombrado caballero pronto, pero Bernardo me pertenece. No estés tan segura de eso. Bernardo no es muy fuerte, pero tiene un espíritu más combativo que ninguno de ellos. Además, la forma en que está ganando honores en la escuela a veces me hace pensar. Bueno, pues no te vayas haciendo ideas en la cabeza. Déjame eso a mí.
Casi todo lo has dejado en mis manos durante los últimos 24 años. No te detengas ahora. Bernardo es mío. Puedes quedarte a los demás para ti. Ya, y supongo que eso lo llamarás equilibrio. Nada de eso. Te estoy haciendo trampa. Tú no sabes el fuego que arde en el alma de ese muchacho. Entrena a los demás para caballeros. Serán dignos de ti. Pero déjame a mi niño. Si Bernardo tiene ese fuego, yo sé dónde lo adquirió. No todo procede del señor de Fontaines. También la pequeña señora del castillo de Fontaines le ha heredado una chispa, o dos. En fin, todo lo que digo de Bernardo, por el momento es que se haga la voluntad de Dios. Y yo digo, hazla. Todo en él muestra claramente dónde le quiere Dios. Teselín miró con admiración a su joven esposa. 25 años no te han cambiado en lo más mínimo y doy gracias a Dios por ello. Sí, y además digo, gracias a Dios por estos 25 años. Antes de que me una a ti en oración, Alice, quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Cuál es? Hace 25 años cabalgué hasta Montbar a preguntarle a tu ilustre padre Bernardo si podía casarme contigo. Él dudó, movió la cabeza y me contestó, no lo sé, creo que se ha consagrado a Dios. Yo tenía intención de que entrase en un convento. Ahora dime sinceramente, en este 25º aniversario, ¿lamentas que tu padre haya cambiado de opinión? Alice no respondió inmediatamente. Cerró los ojos, cruzó las manos sobre su falda e inclinó su cabeza sobre el pecho, como si intentara mirar en el fondo de su corazón. A Teselín le pareció muy larga aquella espera, que, en realidad, duró más que un minuto. Entonces levantó la cabeza, abrió los ojos cuán grandes eran, ojos hermosísimos, azules e inmensos, en cuyo fondo brillaba su luz interior. Luego abrió los brazos y se levantó y caminó hasta abrazar a su marido. Durante estos 25 años he estado precisamente donde Dios quería que estuviera, haciendo lo que Él quería que yo hiciera. ¿Podría acaso dejar de ser feliz? Estoy convencida de que la voluntad de Dios es que yo te ame y críe a tus hijos e hijos suyos. Teselín el Moreno. Señor de Fontaines, me siento feliz en este momento y me he sentido feliz cada momento de estos 25 años que se han ido. Feliz de que mi padre cambiara de opinión, porque estoy segura de que esa era la voluntad de Dios. Se abrazaron con estas últimas palabras. Era un abrazo de jóvenes amantes. Teselín escuchó latir su corazón. Me pregunto si me puedes explicar un enigma, Dijo Alice, apoyando su cabeza contra el pecho de su esposo. Lo intentaré. Quiero que me digas por qué celebran estos maravillosos 25 años de oro con unas bodas que llaman de plata. Eso es lo que yo llamo el delicado homenaje de Alice de Montbar, y mi corazón te dice gracias. Ahora, mi amada, vuela a la tierra de los sueños, en donde puedan ser de oro tus bodas de plata.